Buenos días, Gaby. Hola, hola. Buenos días, maestro. Bien, ya son 8:03. Vamos a arrancar con las preguntas y actividades que les dejé hace 15 días. Si me haces favor, Gaby, de leer la primera pregunta para irla analizando. Maestro, yo no hice esa tarea. ¿La de hace 15 días? Ajá, no la hice. Oh, ok. Bueno, el día de hoy les dejé, ya, no sé si checaron ya la página, les dejé eh, unas preguntas y, bueno, vamos a hablar hoy de las 3 tareas que les había dejado. Lo que es las características conductuales de los psicópatas en infancia, niñez o adolescencia. Me gustaría iniciar con eso. No sé si alguien de lo que hayan investigado, de lo que me mandaron. Bueno, tú no, Gaby, por lo que me estás diciendo. Carlos, ¿estás ahí? Carlos, ¿eres tú? ¿Estás ahí? Como el chiste que puse en el Facebook. Ahí está, Carlos, ya. Bueno, ¿alguien quiere contestar esto primero sobre la infancia de los psicópatas? Que lo voy a retomar al ratito a las 9. Yo se los voy a exponer. Adelante. Pues que empiezan los niños con esos problemas porque en su casa viven violencia, sufren violencia, pero también no necesariamente tienen que sufrir violencia, sino pueden ser niños que sus padres los cuidan demasiado, pero pues igual presentan esos problemas. Sí, hay un punto básico que nos define esta situación, que es la falta de empatía. Ese es lo más importante, digamos, para definir a la psicopatía en cualquiera de sus fases, infantil, adolescente, adulta. Inclusive los propios trastornos antisociales, que son menores, digamos, tienen es como eh, como decir, un neurotiquito o un neuroticote. Un psicópata, el psicopatita sería una persona antisocial. Hay falta de empatía. Ese es el eje, digamos, más fuerte. Es lo que nos dice Robert Herr, que es lo más fuerte, lo más grave que les pasa a estas personas, que no tienen esa capacidad. Pero lo que dice la buena amiga Esmeralda es interesante porque una familia puede producir un psicópata,
Pero está muy raro y muy curioso el asunto en el caso del tercer grupo. Primer grupo neurótico, segundo grupo psicótico, tercer grupo psicópata. Este tercer grupo no es tan predecible. Por ejemplo, hereditariamente hablando, la esquizofrenia, 60%, 65% de herencia. Bipolaridad, 80%. O sea, es muy, muy alto el peso de la herencia, ¿verdad? En el caso de la psicosis. Prácticamente, en el caso de los trastornos delirantes es menor el peso de la herencia. Pero también el delirante no está tan grave. Es un psicótico menos grave. Es psicótico, claro. Y eso ya de por sí es grave. Pero no tan grave como el esquizofrénico. Entonces, el delirante no se vincula tanto con la herencia. Los dos más fuertes, que son el bipolar y el esquizofrénico, sí. La biología, el cerebro se araña. En caso del neurótico, es el ambiente. Sí, Karen Horney decía, son las condiciones socioeconómicas y socioculturales, la presión, porque tengo que luchar para conservar mi trabajo, tengo que hablar mal del otro para que lo corran y para que a mí no me corran. Y si el otro habla mal de mí, pues ya me está generando tensión. Entonces la neurosis puede ser ambiental. A esa neurosis ambiental se le llama estrés. Y cuando la neurosis es interna, no me hace nada, pero yo me siento nervioso, entonces se le llaman ansiedad. Y esa ansiedad, hablamos de que es propia de las personas neuróticas. Entonces el ambiente de la infancia o el ambiente del presente producen ansiedad o nos mandan al primer grupo y no es tan heredable, digamos. A diferencia del segundo grupo, que sí es muy heredable, que es el grupo de los psicóticos. Pero en el tercer grupo se rompe la regla. Unos son por la familia, psicópatas, otros son por herencia genética, pero no sabemos qué onda, o sea, no sabemos, porque en toda tu familia puede no haber habido un psicópata y salir un psicópata, o al revés, tener puros familiares bien tremendos con pistolas que matan, que les gusta andar en el peligro, en la balacera, que no tienen eh, sentimientos empáticos y que por lo tanto destruyen la vida de otras personas. Y sin embargo, el niño puede ser muy buena persona y ir creciendo muy apegado a los valores sociales, o sea, como que no hay lógica. En el caso del psicótico, sí. En el caso del neurótico, también. O sea, es el ambiente. En el caso del psicótico es un poquito más la genética que el ambiente, ¿verdad? Pero también pudiera ser el ambiente. Acuérdense de que hay la teoría del doble vínculo, de que hay familias que te esquizofrenizan. Pudiera ser también un poco el ambiente, pero básicamente en el psicótico el cerebro está dañado. Pero en el psicópata no hay lógica. Puede ser el ambiente, puede ser la herencia. Sí, pero ¿a quién heredó? No sabemos. Ese es otro detalle interesante porque eh, simple y sencillamente algo se combinó y produjo a una persona con estas características. ¿Sí? ¿Alguien más quiere participar? Pues decía que muchos de los niños comenzaban como maltratando animales o que hacían bullying a otros. Es correcto. Miren, el maltrato animal, bueno, de entrada podemos partir de la idea falsa que se tenía en el siglo XVI, en el siglo XV. Y la iglesia, lo digo con todo respeto para los que somos católicos, la iglesia en esa época decía que los animales no sentían.
Es más, cuando conquistaron América, y mataban a los indígenas, a los españoles, el Papa dijo, no hay problema, mátenlos, no sienten nada, no tienen alma. Obviamente que sí sentían los indígenas, ¿no? Violaban a las indígenas, los españoles, y ahí venimos nosotros, de las violaciones de los españoles. Por eso somos mestizos. ¿Por qué no llegaron mujeres a México? Eran puros españoles, digo, sí llegaron muy poquitos, pero casi puros españoles varones. Entonces, esa idea falsa de que no siente el indígena porque no tiene alma, no siente el animal porque no tiene alma, pues es una idea muy conveniente, muy convenenciera para poderlo maltratar. Entonces se abusaba de los animales de carga, por ejemplo, hasta que el burro ya prácticamente estaba muriendo, ya lo dejaban descansar. Y bueno, este asunto de que los indígenas no tenían alma, se acabó cuando nacieron los mestizos, porque fueron con el Papa y le preguntaron, oiga, ¿y el mestizo tiene alma o no tiene alma? Entonces el Papa dijo, no, pues sí, sí, debe de tener alma, pues es hijo de un español. Entonces, si tiene alma, entonces también tiene alma el indígena. Entonces el Papa dijo, pues sí, posiblemente sí. Y entonces fue cuando ya se reconoció un poquito más que el indígena tenía la posibilidad de convertirse al cristianismo, eh, porque tenía alma, sentía, le dolían los latigazos, le dolía el trabajo tan duro. Y esta falta de empatía, que es, digamos, una herencia que tenemos desde hace muchos años, los papás ven hasta normal que el niño le jale la oreja al perrito y el perrito esté aullando de dolor y no les dice nada a los papás, ¿verdad? Entonces ahí estás dándole a entender al chico que no hay problema, puede maltratar, ¿verdad? Que puede generar dolor. Ahora, eh, si lo hace con el hermanito, la cosa cambia, porque el papá se pone a defender a su otro hijo, ¿verdad? No, no, mira, etcétera. Entonces, el psicópata que inicia en la infancia tiene estas ideas de que puede dañar, puede generar humillación, dolor, y no pasa nada, porque hasta la misma familia pues no lo ve tan mal, siempre y cuando no sean los propios miembros de la familia. Entonces, el bullying, por ejemplo, que también se mencionó, eh, el niño puede ser un buleador, valga el término, y, eh, y ser reportado con los papás, y los papás usualmente lo protegen. No, mi hijo es incapaz de golpear a nadie, mi hijo es incapaz de... Y es el jefe de la pandilla y los amarra, y así como la película de eso, uno, que los andan, no sé si la vieron la película, que, híjole, que pues, ahí se ve el bullying, ¿no? O sea, la gente débil, que tartamudea, todo ese rollo, es abusada, o sea, no lista, sino que la abusan por gente que es más fuerte, que anda en grupo, que son más unidos, que son 4 contra 1. Entonces, cuando son 4 contra 1, pues obviamente se puede dar más fácilmente el ataque, el bullying, que si es 1 contra 4, porque los 4 pues le ganan al 1, ¿no? Muy bien, ¿quién más quiere comentar algo del tema? También había visto que esos niños mielinizan más, o sea que a causa de esto, generas la sustancia blanca, ya que recubre las fibras nerviosas, como del dolor, y pues a causa de todo el sufrimiento que tienen, por lo que después son más como antipáticos con el dolor y el sufrimiento. Bueno, ya veremos más adelante, mi estimada Itzel, y bueno, todos son estimados por mí, claro.
Miren, más adelante miraremos las características biológicas del psicópata, porque el psicópata, igual que el maníaco depresivo biológico y el esquizofrénico biológico, tienen ciertas características de su cuerpo, ¿no? Pero también tenemos que ver, en el psicópata se rompe toda la lógica, ¿sí? Porque digamos que 1 de cada 2 psicópatas es biológico y 1 de cada 2 psicópatas es por aprendizaje en la infancia. Así de fácil. O sea, está bien, bien curioso el asunto. Los psicóticos son herencia, los neuróticos es ambiente, pero el psicópata es mitimita. No sabemos. Sí, por ejemplo, la mielina es una sustancia que recubre los nervios para evitar que hagan cortocircuito, porque la sangre es agua. Digo, también tiene glóbulos rojos y blancos y qué sé yo, pero es agua. Entonces, las fibras nerviosas necesitan estar aisladas porque están en un medio acuoso. La linfa es agua. Si todo el cuerpo humano por dentro es líquido, 70% de agua, ¿sí sabían, no? En el caso de los niños, casi 90% de agua. En el caso de los ancianos, pues ya se van como secando, ¿verdad? Entonces, pues ya son menos agua y es más, ya tienen más componentes, pesados, digamos, como carbón, calcio, qué sé yo. Y la pielecita más arrugadita, ¿verdad? Pues tiene menos agua, ¿no? Entonces, en la medida en que tú eres más anciano, tienes menos agua en el cuerpo y en la medida en que eres más joven, tienes más agua. Pero la mielina está hecha para evitar que haya cortocircuito con el agua. Porque si hay 2 cables y hay agua, entre sí hacen cortocircuito. Entonces, en el caso del psicópata, hay varias teorías. Una teoría de ellas dice que el dolor lo experimentan de una manera diferente. Lo que mencioné, el cómo lo experimentan. En teoría, una persona puede ser muy miedosa a aventarse, por ejemplo, de un paracaídas. Imagínate que me digan a mí hoy que vamos a aventarnos en paracaídas. No, pues el susto que me pongo, ¿no? Digo, no, pues yo los veo desde el avión y bueno, ya subirme al avión, ya para mí es un trauma, ¿verdad? Pero hay gente que no le vale, se sube al avión y le dan la moto a los cientos y se avienta del paracaídas y luego hasta se le olvida jalarle al hilito para evitar para que se abra, digo. Y ya se acuerda hasta el último, le abre y afortunadamente no le pasa nada, ¿no? Pero hay gente muy aventada y hay gente muy, como muy miedosa ante el mundo. Y eso lo explica una teoría del dolor. La gente que siente muy doloroso cualquier situación, tiende a ser más inhibida ante el mundo y por lo tanto la inhibición ante el mundo, si bien tiene que ver con un aspecto de personalidad, también tiene que ver con la psicopatía, porque un niño que tiene un umbral de dolor más amplio, pues va a ser mucho más arriesgado a estar en un pleito, a ser desconsiderado tal vez, ¿no? Entonces, pues hay muchas cuestiones que ya veremos más adelante, ¿sí? ¿Quién más quiere participar? Estamos hablando ahorita de la infancia psicopática, que es el tema que más adelante vamos a presentar. A ver, ¿quién no ha participado? Anayeli. Sí, profe. Sí. Estuve mirando que decía que algunos estudios habían demostrado que el adolescente con rasgos psicóticos ha desarrollado en la infancia otras patologías como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de conducta en la infancia,
o el trastorno disocial. Sí, pero más bien el adolescente es psicopático o psicópata. Lo que pasa es que no hay un buen término, fíjense, psicopático no suena bien, psicópata tampoco, ¿verdad? Entonces como que no hay un buen término. El adolescente psicótico, pues sí suena bien, pero antisocial, ese es el que más pudiera ser apropiado, porque todavía no sabemos si el adolescente se convierte en psicópata o no, pero sí hay rasgos que nos indican que pudiera ser, ¿verdad? Entonces, el hiperactivo, pues sí tiene un poquito más de probabilidad de convertirse en un psicópata en adulto, el niño hiperactivo, ¿sí? Porque hay mucha energía, necesita sacarla de alguna manera, y una de esas formas puede ser a través del maltrato, o una de esas formas puede ser a través del engaño. Entonces, su cerebro funciona muy rápido, ¿sí? El hiperactivo, trae un problema con la energía. Si la energía está en caramba, muy fuerte, ¿sí? Otro fenómeno también, como dice Ana Yeli, el autista, la gente muy aislada, dijo ella déficit de atención, pero pues es también lo mismo que el autismo casi, porque el déficit, al no atender los estímulos ambientales, tienes un solo estímulo, eso es autismo. Nomás que el autismo se diagnostica cuando no contacta con la sociedad del niño, pero cuando contacta parcialmente con la sociedad, pero se queda mirando a un solo aspecto de la vida, ya no se le llama autismo, ya se le llama déficit de atención, porque no atiende a lo que está alrededor, ¿verdad? Pero bueno, se parecen mucho el autismo. Pero bueno, también se puede convertir en un psicópata. ¿Por qué? Porque las reglas sociales se tienen que internalizar. Y si no estás en contacto con el mundo, ¿cómo las internalizas? ¿Sí se fijan? Entonces, partimos del hecho de que el ser humano es biopsicosocial, pero las reglas sociales para el ser humano son muy importantes porque vivimos casi el 30% de nuestra vida influidos por los padres. El animal, el perro, el gato, el caballo, cualquier animal, la influencia del padre es de un 5% en toda su vida. Porque en cuanto ya están más o menos creciditos, se van. Es más, no reconocen a su propia madre. Pueden tener relaciones sexuales un perro que lo separan de la mamá porque no la reconoce con la propia mamá. En cambio, en el caso del humano, no. Porque 30% de tu vida estás viviendo con los padres, influido por la sociedad, por lo social. Y obviamente reconoces quién es tu madre, ¿no? Bueno, a menos que te la hayan quitado de chiquito, ¿no? Pero pues obviamente ya va a estar más grande, qué sé yo, posiblemente no ocurre eso. Además, el ser humano necesita un periodo muy largo, muy largo de aprendizaje de las reglas sociales. Porque si nosotros a los 5 años nos separáramos de nuestros padres, hiciéramos nuestra propia vida, que se pudiera, digamos, que no se puede, claro, pues ya no tendríamos tiempo de internalizar más cosas. Lávate los dientes, tiene la cama. ¿Qué más internalizamos de los padres? Cuida a tu hermanita. Cuando empiezas a conducir, no le des tan fuerte al coche, esto, lo otro. O sea, siempre nos están metiendo reglas los papás. Y luego en la adolescencia llega un punto en el cual el propio hijo empieza a molestarse porque quiere ya sentirse libre, pero no puede porque todavía sigue dependiendo de los padres, pero sigue aprendiendo, ¿no? Entonces, el autismo, el déficit de atención, checan bien con la psicopatía porque no aprenden, no tiene, las reglas sociales se tienen que aprender, no nacemos con ellas. No nacemos con la idea de que debo de respetar la propiedad privada del otro, ¿sí? Debo de no tomar cosas ajenas. Nadie nace con esa
¿cómo se dice? Enseñanza biológica, sino que te la enseñan los padres, te la enseña la sociedad. Y si no, te lo enseñan los padres y la sociedad, te lo enseña la policía, de cuando eres adulto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otro dato nos dijiste? El déficit de la atención, la hiperactividad, el trastorno que más, Nayeli, disocial. Bueno, el trastorno disocial es son niños que tienen problemas en el contacto con la sociedad. Hay gente que no se junta con los demás, que le cuesta trabajo. Es este famoso trastorno disocial. Pero obviamente, eh, ¿qué pasa cuando tú estás en un grupito en la escuela de chico y ves un niño que casi no se junta con nadie? Pues lo empiezas a atacar. Y al atacarlo, le empiezas a generar cierto resentimiento que se va a traducir en un deseo psicopático. Pudiera ser en la edad adulta. ¿Sí? Entonces también la gente que es buleada, también pudiera, fíjense, el que hace el bullying y el que es buleado, pero el que es buleado porque trae el resentimiento. Sin embargo, el que es buleado va desarrollando también estrategias para poder desquitarse, pero a lo mejor de otra manera. Lo más grave es cuando la persona no da la cara. Por ejemplo, si una persona quiere atacar a otro y le advierte, le dice, mira, si me vuelves a decir eso, te voy a dar un guamazo en la cara. Esa persona no es tan psicopática, porque está siendo franco, está advirtiendo que cuando la persona se esconde, ve que va caminando por un callejón oscuro el sujeto víctima y la ataca con gas pimienta o con gas lacrimógeno, qué sé yo. Esa persona sí es un psicópata, porque está teniendo todas las características, está ocultando, está haciéndole creer al otro que es amigo, cuando que en realidad es su enemigo. En fin, ese tipo de gente tiende a tener más este problema. Pero ¿por qué la gente ataca en un callejón a una persona? Pues porque trae un resentimiento. Entonces, fíjense, eh, como ya que el destripador, ¿verdad? ¿Por qué mataba a mujeres? ¿Y por qué prostitutas? O sea, mujeres y prostitutas. Las mataba, traía un resentimiento contra su propia madre, que había trabajado en la prostitución, que había sido muy mala con él. Entonces, en su mente seguía viendo a esa madre a la que quería controlar o destruir, como le quieran llamar, pero de la infancia, el hijo de una prostituta trae mucho más probabilidades de volverse gay, de volverse de estar en una situación de vicio, o bien de convertirse en un psicópata, porque trae mucho resentimiento. O sea, lo normal es que una familia proteja, apoye, ayude, eso es lo normal, para eso son las familias. Cuidan a sus miembros, pero imagínense una madre prostituta que no cuida al niño y se duerme muy tarde, le altera su sueño, qué sé yo. Y obviamente que va a producir algún daño. Digo, no por fuerza, ¿no? También ha habido casos interesantes de gente, eh, pues sí, que no vivía bien y que no produjeron niños con psicopatía. Les digo que en el caso del psicópata está muy raro, porque no se sabe, o sea, puede ser biológico, puede ser social, puede ser que tengas unos padres pésimos y tener una vida muy buena. Al revés, tener unos padres tremendos. Digo, al revés, tener unos padres maravillosos y tener una vida muy mala. No se sabe con claridad. Puede ser alguna combinación biológica, pero no podemos identificar a quién heredaste la psicopatía, no se puede identificar. En el psicótico sí, porque, es que tu abuelita era esquizofrénica, pues o sea, tú la heredaste. En el psicópata no se sabe. Lo que sí se sabe es que si hay una biología psicopática.
que veremos más adelante. ¿Quién más? A ver, ¿quién no ha participado? Si quieren hablamos ahora de... ¿Sí? Ay, perdón. Le decía que también son egoístas los psicópatas y también tienen rasgos de narcisismo. Bueno, esa es otra gran característica. En la infancia, pues todos tendemos a tener este tipo de situaciones problemáticas, ¿no? El narcisismo es muy fácil que se dé en los niños chiquitos, porque la sociedad te obliga a ser humilde, porque nadie aguanta una persona que sí, que dice que lo es todo, que él es maravilloso, que esto, que el otro. Entonces la misma sociedad te va obligando a que te vuelvas considerado, qué sé yo, porque sabes que te conviene. Espérame, me están hablando por otro lado. No, no es cierto. Sí, sabes que te conviene ser, eh, preocuparte por los demás, apoyar a los demás, porque los demás te van a apoyar a ti y porque los demás te van a ayudar. Entonces, el ser humano en ese largo periodo de aprendizaje se da cuenta de que el buen camino es el camino social, el que te marca la sociedad, ¿no? Entonces, el narcisismo y el egoísmo pues, son muy parecidos, ¿sí? Me sería difícil establecer una diferencia, casi son lo mismo, ¿no? El narcisista, pues ese nomás ve por él y para él, ¿sí? Si te casas con un narcisista, él va a decir, oye, se va a ir al cine solo, se va a ir al café solo, se va a ir a cenar solo, no va a querer hacer el amor contigo. ¿Por qué? Porque él se va a dar autosatisfacción sexual. ¿Por qué? Porque para él no le importa el otro. Entonces, digo, hay niveles de narcisismo. Hay gentes que tienen un narcisismo tremendamente alto. De hecho, el narcisismo pertenece al grupo, al mismo grupo que pertenece el psicópata, que se le llama trastornos del carácter y de la personalidad. Son parientes, por así decirlo. De hecho, casi todos los psicópatas son narcisistas, o sea, están muy, muy emparentados, porque piensan en ellos. Si piensan en ellos, no piensan en que el otro le duele, no piensan en complacer al otro. Imagínense un psicópata que se la pasa complaciendo al mundo. Pues no, ¿verdad? Que se la pasa quedando bien con los demás, pero así de buena onda, no por fingir en lo que les roba, en lo que los mata. Porque el psicópata es muy inteligente, ¿eh? Digo, no todos, pero en general, el 40-50% de los psicópatas, wow, son súper inteligentes. Entonces, van calculando eh, porque tú no te fijas en eso, en cosas minúsculas, ¿no? Y el psicópata sí se va fijando. Y entonces va haciendo un armado de situaciones que lo llevan a delinquir. Pero bueno, ya más adelante tendríamos que hacer una buena y sana diferenciación entre lo que es un delincuente y un psicópata, que lo vamos a ver más adelante, porque no todos los delincuentes son psicópatas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más encontramos en la infancia? Si quieren, ya le cerramos ahí para hablar tuvieron problemas para hacer el cuadro de neurosis, psicosis y psicopatía, que no le hayan entendido algo. No. Sí, sí vi que lo completaron casi todos. Vi que por ahí tenían el problema que me preguntó una persona sobre los rasgos físicos. Miren, el neurótico es muy pulcro. El neurótico obsesivo compulsivo, wow. O sea, ese bien rasuradito, bien perfumadito, lavado de dientes perfecto, zapatos lustrados, no, hombre, chulada, ¿no?
Pero si no eres obsesivo compulsivo de la limpieza, eres obsesivo compulsivo de hacer un cuadro como Picasso, pues te vas a descuidar la vestimenta, vas a oler feo, ahí encerrado 7 días haciendo un cuadro. Entonces, no hay como que mucha lógica, pero en general el neurótico es pulcro. O sea, en general el neurótico cuida su aspecto físico, ¿sí? Porque el neurótico está más o menos adaptado a la sociedad. Trae sus broncas, pero son de él, y él sabe que son de él. El psicótico no, ese sí, le chorrea aquí la saliva, no se asea, pues trae las lagañas, porque hay una ruptura muy fuerte con la sociedad, y la sociedad es la que ve mal, que se te salga la saliva, que no te asees, te descuides, todo ese rollo, ¿no? La sociedad, pues el psicótico está desconectado de la realidad. Pero el psicópata, ese sí es muy, muy cuidadoso con su aspecto personal. ¿Sí? Ese no, ¿saben por qué? Porque el psicópata, si bien está en contra de las reglas sociales, paradójicamente, fíjense, porque debería de ser un desaliñado, pero él sabe que le conviene aparecer ante la sociedad como una persona pulcra, porque la sociedad confía más en una persona que anda de traje. De hecho, se han hecho investigaciones en Estados Unidos de percepción. Entonces, personas que andan así medios guandajas, con una camisa suelta, o un poquito desaliñadas, con el pelo no tan bien arregladito, qué sé yo, y pasan una película de que alguien dispara o de que roban algo, le preguntan a la persona que quién fue, siempre le echan la culpa al desaliñado, al que no anda bien peinado. ¿Por qué? Porque tenemos un estereotipo de que el que anda bien arreglado, el que anda de traje, el que anda bien lustrado, no puede cometer un delito. Esa es una idea como muy común. Y eso fíjense que no es cierto. En realidad, puede ser cualquier persona la que comete el delito, puede ser una persona de traje. Y hay muchos tipos de delitos, de cuello blanco o de cuello azul. ¿Sí? O sea, el de cuello blanco es el que comete un delito haciendo un fraude y se va con un montonal de dinero. No mató a nadie, pero dañó el patrimonio de una persona. Y el delito de cuello azul, por poner un ejemplo, que sí se les llama blue collars, ese puede ser que sí se ensucia las manos de sangre, ¿no? Entonces habríamos que diferenciar. Pero para que yo pueda matar a alguien, necesito que esa persona confíe en mí, esté totalmente abierta a mí, para poderle encajar el puñal, porque si no confía en mí, perdón, si no confía en mí, pues obviamente, pues va a estar a la defensiva y no se va a dejar. Entonces el psicópata tiene que fingir una buena temporada y esto lo va aprendiendo el niño, fíjense. El niño aprende, cuando lo regañan, no aprende a portarse bien, aprende a ver cómo engaña a los padres. Entonces, es muy interesante, ahorita lo vamos a ver más al ratito. Y bueno, no hubo ningún problema para establecer el grupo de los psicópatas, ¿verdad? En- son muchos rubros, son varios rubros, pues. Les dejé esa hilera para que la completaran. Pero, pues, ¿en qué otro rubro podemos hablar? Por ejemplo, el entendimiento del mundo, el neurótico lo entiende muy bien, el psicópata también. Pero el neurótico le angustia mucho la culpa, el neurótico. Tiene mucha culpa y tiene mucha ansiedad. Y el psicópata tiene cero culpa y tiene cero ansiedad. Entonces, su ansiedad es muy baja.
mucho más baja que la de un psicótico. De hecho, un psicópata es lo que le llaman matar a sangre fría. Puede agarrar una pistola, matar a alguien y ver cómo se les escurre toda la sangre por aquí y como si nada, ¿no? Y de ahí se va a comer tranquilísimo. Y un neurótico, no, pues estaría así, miren, todo temblando.